52 11 87 10. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Un Espacio para Ti 560 a través de Radio Chapultepec desde la capital de la República Mexicana. Nos da mucho gusto recibir en los estudios a Adriana Urrea Torres. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la agencia de noticias estatal creada en México en 1968, ya son 51 años, Adriana. Y bueno, con la llegada del nuevo gobierno federal, pues ha habido pues cosas que realmente no han favorecido a los trabajadores, y hablamos de los trabajadores que están tanto en México como en el extranjero. Esta agencia que está actualmente dirigida por San Juana Martínez. Y bueno, platícanos cuál es la situación al día de hoy. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Bienvenida, Adriana. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y así es, desafortunadamente, con la llegada de la nueva directora, San Juana Martínez, comenzaron una serie de cambios al interior de la agencia. Primero, con el desmantelamiento del sindicato que teníamos en ese momento, con la dirigencia que estaba a cargo de Conrado García, que me gustaría ocupar su espacio para aclarar firmemente que nosotros, yo particularmente y mi comité, no tiene nada de relación con el ex líder del Subnotimex, Conrado García. No tengo ninguna relación personal ni cercana con él, y esto es importante aclararlo porque desafortunadamente desde que llegó la dirección se nos pues tachó a todos de la misma forma. De ser parte del mismo grupo. Exacto. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque el ex líder está acusado por la directora por temas de corrupción, por desvío de recursos y desfalco. Entonces, pues a nosotros simplemente se nos tacha de la misma manera. De hecho, dice que somos parte de ese grupo, y por eso es que para mí es muy importante aclarar siempre y hacer la diferencia, que no tenemos nada que ver con ese grupo. ¿Qué es lo que yo estoy representando? Pues justo esto que mencionabas. Primero, se nos deja sin ninguna representación sindical, pero a la par de eso vienen una serie de incumplimientos con nuestro contrato colectivo como trabajadores. Temas desde que se nos empezaron hay hoy trabajadores que incluso no han podido ejercer su derecho de vacaciones, por ejemplo, en los periodos que tenían. Posteriormente a eso se van afectando condiciones económicas. Hoy tenemos un ajuste en los ingresos de los trabajadores de alrededor de un 40%. Menos de ingresos. Menos, sí, por Eso supuesto. Es ilegal. Claro. Totalmente. Y además es violatorio al contrato colectivo de trabajo y es violatorio a la Ley Federal de Trabajo, y también va en contra del propio discurso presidencial, porque recordemos que el presidente dijo que en la política de austeridad no se iba a aplicar a la base trabajadora, siempre iba a ser para mandos altos, ¿no? Sí. Pero en el caso de Notimex no ha sido así. La principal afectación ha sido para la base trabajadora, lo cual es muy lamentable. De abril, la directora llegó a finales de marzo a la agencia. De abril a la fecha ya sumamos 146 personas despedidas, y cada semana van sumándose. Este fin de semana que terminamos fueron 3 compañeras las que perdieron su empleo, y en la mayoría de los casos no tiene ninguna justificación. Primero fue la política de austeridad, que les decía que es contrario a lo que decía el presidente. Dijo que no se iba a afectar, ¿no? Estoy estamos hablando sobre todo de personal de la base sindical que tenía salarios promedio de 12,000 pesos, pero hay algunos compañeros que partían desde 6,000 pesos y que las prestaciones económicas complementaban estos bajos salarios. Entonces, esto es algo muy importante porque se nos empezaron a quitar estas prestaciones económicas argumentando que el contrato era muy oneroso. Pero era por esta razón. Mucho tiempo se negoció dar prestaciones a través de vales de despensa o apoyos de canasta básica para compensar estos bajos salarios. Los salarios de reporteros incluso están por debajo de las de agencias internacionales, ¿no? Entonces, que son los reporteros, digamos, en este tabulador, los que podrían tener un salario un poco más alto, ¿no? Pero aún así estamos muy por debajo de lo que hay en agencias internacionales. Entonces, completamente contradictorio al discurso presidencial. A la par de esto, cuando nosotros comenzamos a ver que no había, pues se nos estaban quitando prestaciones, que no teníamos una representación sindical, lo que hacemos es tratar de rescatar ese sindicato que ya no tenía una cabeza,
Y entonces, de ahí es que sale mi Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Gracias. Ya. Sale mi comité y comenzamos pues con la defensa de, primero, de nuevo, rescatando al sindicato y buscando pues una comunicación con la agencia, con la directora en específico, la cual no hemos tenido hasta ahora. ¿Qué les dice ella? O sea, nada. No nos recibe. Nada, simplemente no O sea, nos recibe. pero De hecho, ¿Qué lo más razón grave, ninguna. de hecho, O sea, lo más Juana grave Martínez. es que en las últimas fechas Está muy nosotros ocupada. ¿O? no reconoce al sindicato que nosotros representamos. Cuando la propia Secretaría del Trabajo ya lo hizo, obviamente nosotros tenemos una toma de nota, Okay. Por eso fue que, y con los estatutos correspondientes, nosotros ya emplazamos a huelga para revisión contractual que teníamos en enero y también por el incumplimiento mismo del contrato. Entonces, cuando ella quitó esta cabeza del sindicato que ya estaba, quitó todo el espacio para él mismo, es decir, cerró el local sindical, quitó toda la información que había ahí, la pusieron en una bodega, nosotros no tenemos acceso. De hecho, en este fin de semana, o sea, ya se nos prohíbe incluso el acceso al edificio, cuando el edificio no es exclusivo de Notimex. Hoy me tuve que presentar por una cita que tenía con el órgano interno de control, por denuncias que ya he hecho a la Secretaría de la Función Pública por todas estas acciones ilegales que se están cometiendo, y aún así llegó personal de seguridad del propio edificio para querernos desalojar. Cuando nosotros le explicamos cuál era el motivo por el que estábamos, bueno, finalmente bajó la titular del órgano interno de control para platicar con nosotros y atendernos. Pero sí hay una cuestión de cerrazón completamente de la dirección para dialogar con nosotros, y lo más grave es que no quiere una vida sindical o una organización sindical que nosotros estemos representando y que sea ajena a la de la empresa. Cuando toda esta situación se viene dando y nosotros como trabajadores buscamos rescatar nuestro sindicato para defender estos derechos que ya teníamos, la propia dirección promueve un sindicato, lo cual también es violatorio de la ley, pero ella lo promueve con amenazas de los propios trabajadores. Hoy tengo compañeros que fueron amenazados de que si no firmaban su afiliación iban a ser corridos. Ellos, al no firmar, fueron despedidos, y eso generó a su vez que otros compañeros que fueron amenazados de la misma manera, pues sí firmaran su afiliación, pues para no perder su empleo. ¿A un nuevo sindicato, perdón? Sí, un nuevo sindicato que promovió desconocerlos a ustedes. la nueva directora, que es el único que reconoce. Okay. Sin embargo, ese sindicato no es el titular del contrato colectivo. Nosotros somos, ellos no tienen capacidad para negociar las condiciones contractuales. ¿No tienen toma de nota? Tienen el registro, digamos, y con ello pues se les da la toma de nota la tienen ellos. Pero nosotros tenemos la titularidad del contrato colectivo. Entonces, la directora solo lo que hace es trabajar a través de ese sindicato que ella misma promovió, que de nuevo es violatorio, no solo a la Ley Federal del Trabajo, sino a acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y violatorio también del propio apartado laboral del tratado con Estados Unidos, México y Canadá. O sea, no es una cosa menor, y la verdad es que tratándose de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, es un tema muy grave, porque no solo se ha reflejado en estas violaciones que nosotros identificamos claramente como un abuso de poder por parte de la directora, ¿no? Es un acoso a los trabajadores. Los trabajadores hoy no pueden ni siquiera hacer una vida laboral tranquila. O sea, ya dejemos la sindical. Después de que corrieron a todas las personas bajo el argumento de política de austeridad, comenzó una serie de despidos para toda la gente que se estuviera organizando nuevamente para rescatar este sindicato, que es el caso de la mayoría de las personas que hoy estamos despedidas, ¿no? Un ejemplo, a mí, una vez que se entera la directora que yo soy electa secretaria general, me corre. Y así ha pasado con varios compañeros, que incluso muchos de ellos ni siquiera les ha aprobado una vinculación. Simplemente con el hecho de sospechar, se les despide. Lo grave es que se inventan argumentos, se inventan cuestiones de por qué el despido, y así es como está. Oye, Adriana, ¿y cuál es la situación de los corresponsales de Notimex en el extranjero? Eso la verdad es que es muy lamentable también, porque a ellos, desde que llegó ya, la dirección argumenta que cuando ella llegó ya no estaban recontratados
los corresponsales, ya no se les había renovado. Se le renovó el contrato. Sin embargo, evidentemente ese cambio se debió sí a la entrada de la nueva administración. De hecho, los corresponsales, a ellos se les dijo que se les iba a renovar el contrato en ciertas fechas, lo cual ya no sucedió y nunca les dieron ninguna justificación alguna. ¿Liquidación? No, nada de liquidación, nada. Los dejaron en los países en los que estaban sin absolutamente nada. Y el caso más preocupante es el del compañero que está en Venezuela, que es quien sufre Parkinson. De hecho, a finales de la semana pasada, él envió una carta a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, en donde le expone la situación grave por la que está pasando, porque pues necesita medicamentos, ¿no? Necesita medicamentos. Que no hay. Y en Venezuela, además, él dice en su carta que solo tienen, su esposa también está enferma y solo reciben una pensión de su esposa que es de $5 mensuales. No, bueno. Entonces, él lo que pide es justamente a las autoridades poder atender que le resuelvan una liquidación o un término de contrato adecuado con Notimex para que él pueda ver su situación, exactamente. Pero bueno, son 20 corresponsales internacionales a los que se les dejó varados. Ellos tienen una demanda contra Notimex por esta situación, pero también están los corresponsales nacionales. A ellos simplemente se les dejaron de publicar sus notas, por ejemplo. También nunca se les dio ninguna justificación, simplemente dejaron de recibir su quincena y bueno, pues ellos ya tuvieron que ver de la manera en cómo solucionaban demandando. Brevemente, Adriana, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Adriana Urrea Torres, ella es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Explícale, por favor, si se puede, en un par de minutos, cuando mucho, cómo funciona una agencia de noticias, porque todo el mundo dirá, bueno, ¿y por qué no contratan más corresponsales? ¿Y por qué son que les platique Adriana cómo funciona o por qué se crea una agencia de noticias precisamente para que los medios puedan tener acceso a cierta información? Platícales, por favor, Adriana. Así es, una agencia de noticias, yo lo digo así, es el medio de información para los medios de comunicación. ¿Qué generamos nosotros? Nosotros, como reporteros, como redactores, editores, generamos información, pero que no damos, no directamente al público, sino nosotros proporcionamos ese contenido para medios de comunicación, radio, televisión, hoy medios digitales, prensa escrita. De hecho, bueno, Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda de habla hispana después de la agencia EFE. Hoy, desafortunadamente, por todos estos cambios que ha habido y este recorte personal, pues la calidad de la información ha caído muchísimo. No hay información. Exactamente, y bueno, nada más déjenme decirles, pues les decía, ya llevamos hoy 146 despedidos, éramos un total de 320 al inicio de este año, o sea, y además, gente que nosotros nos creamos en la agencia, tenemos gente con 25, 27 años de trayectoria en la agencia, que sabemos perfectamente cómo manejar la agencia y hoy se están recurriendo pues a muchos jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro sin alguna experiencia. Exacto. Necesaria para ejercer Notimex ha sido una escuela para muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, siempre requieres de esta experiencia de la gente que ya sabe cómo funciona la agencia. Entonces, nosotros de nuevo somos un referente y por eso es la importancia de, como yo lo veo así, de poder rescatar a las noticias del Estado mexicano, porque como bien dices, es un referente de los medios, pero no solo de los medios nacionales, sino de los medios internacionales. Si una forma de verificar realmente la información es a través de Notimex. Y desafortunadamente hoy esa calidad de referente la está perdiendo. Adriana, muchísimas gracias por haber venido aquí a un espacio para ti que nos 60. Les deseamos de verdad mucha suerte en pues todo lo que tengan que hacer para que se puedan salvar las plazas de trabajo y si no, por lo menos para que sean liquidados conforme a la ley y que sea reconocido también el sindicato. Eso esperamos también. Muchas gracias, Adriana, por venir con nosotros. Continuamos con más, aquí no se vayan, esto es un espacio para ti que nos 60 a través de Radio Chapultepec.